Buenos días para todos, bienvenidos al Estadio Centenario. Hoy recibimos nuevamente al entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa. Comenzamos con la conferencia. Primera pregunta, Rodrigo. Marcelo, muy buen mediodía. Estamos en vivo para Sport 890. Las dos consultas que le quiero realizar tienen que ver, la primera, con respecto a lo que fue la doble fecha FIFA, qué balance, qué análisis pudo hacer, sacando de lado lo que es el resultado en cuanto a rendimiento, funcionamiento y apreciaciones personales de jugadores que pudo realizar. Y la otra, no quedó del todo clara la situación en su momento de Joaquín Piquerés. ¿Cómo lo puede describir y qué sucedió con el jugador? Gracias. Bueno, en los dos partidos que jugamos, el partido que jugamos contra Euskadi, el rendimiento en general del equipo fue bajo. Las normas desnaturalizaron el partido, pero más allá de eso, nuestro equipo no logró jugar bien, no tuvo momentos de buen fútbol. Nosotros preparamos el partido en buenas condiciones y el equipo rival que no tuvo una preparación como la nuestra se mostró colectivamente por encima en ese aspecto por encima de nosotros, y si bien el partido no mereció el triunfo ninguno de los dos participantes, nosotros teníamos muchas más obligaciones de generar buenos momentos que ellos, y realmente no lo conseguimos. Así que en ese sentido fue un partido amistoso que lo tomamos con máxima seriedad y con mucha dedicación, pero nos costó plasmar en el juego lo que perseguíamos, ¿no? Después el partido con Costa de Marfil fue otro tipo de partido, un partido mucho más desde el punto de vista de las normas que rodean al partido, a la competencia. Se pareció o fue como son los partidos oficiales. Insisto que el hecho de que en el partido con Euskadi las normas que se aplicaban fueron más flexibles, pero eso no nos condicionó, no fue un factor determinante para que no pudiéramos jugar como quisiéramos. En el partido con Costa de Marfil, un rival africano y un rival que representa al fútbol africano y jugadores destacados, valiosos. Ahí jugamos mejor. El primer tiempo fue un primer tiempo parejo, y el segundo tiempo jugamos bastante mejor que el rival. En líneas generales superamos al rival, pero sin jugar bien. Dominamos, pero no creamos situaciones de gol en proporción a los minutos que tuvimos la pelota. Pero ese partido, desde mi punto de vista, las sensaciones, si bien no fueron favorables, no eran para generar disconformismo en mí, ¿no?
Marcelo, buenos el tema de Piquerés, primero que yo cuando tengo que transmitir alguna de las decisiones que tomo, lo hago cuando considero que es necesario. Nunca utilizo a nadie para que lo haga en mi nombre, y muchísimo menos a una autoridad de la AUF. Siempre me parece que las medidas o las decisiones no medidas que se tomen con un jugador, como las tomo yo, es natural que las comunique yo. Y también es natural que tenga la potestad o el derecho de comunicar aquellas medidas que me parece que es necesario que se hagan públicas. Si no, directamente no las comento. En el caso de Piquerés, no pasó nada serio, nada grave, por eso no hice ninguna aclaración, pero ahora que me lo preguntas, se lo digo. Piquerés tenía un vuelo, no pudo tomarlo al vuelo, el vuelo alternativo lo hacía perder días de preparación respecto del partido con Euskadi, que era el partido en el que él iba a participar. Y en este tipo de compromisos que son amistosos, lo que yo siempre le doy más importancia es a la preparación que al partido en sí mismo, ¿no? Entonces me pareció que abreviándose por esta dificultad que él tuvo el tiempo de preparación, no tenía sentido que yo confirmara la convocatoria a raíz de que el día de llegada no era el que yo había contemplado para darle estructura a la preparación del equipo. En síntesis, a Piquerés le pasó lo que no ha pasado tantas veces a cualquiera de nosotros en la vida civil, perder un vuelo, pero nada de lo que se dijo sobre ese tema es cómo se dijo, porque bueno, y yo sé que normalmente los medios de comunicación, cuando la información es incorrecta, reclaman que se difunda correctamente. Este no es el caso porque era una situación que no necesitaba ser difundida porque está dentro de lo que yo considero natural. La dificultad en este caso es que la información la transmitió alguien que no conoce el origen de las decisiones, porque las decisiones las tomo yo. Y tampoco tengo que explicársela a nadie si no considero que es útil que lo haga, ¿no? Y como esto, insisto, fue un hecho intrascendente, actué del modo en que les comento. Marcelo, buen día. Leo Díaz de Telemundo, Canal 12. Le quiero preguntar por dos ausencias que tuvo la selección uruguaya en esta doble fecha FIFA. Primero, por la ausencia de Darwin Núñez, quien ayer jugó con el Liverpool y no estuvo el pasado fin de semana acá en la selección. Y también por la ausencia de Luis Suárez. ¿A qué se debió? Bueno, Darwin Núñez arrastraba un problema, una lesión que no se le terminaba de curar y
había jugado un partido de 120 minutos, después del partido no tenía buenas sensaciones respecto de la evolución de su lesión y prefirió declinar su participación en esta serie de 2 partidos porque entendía que era mejor que utilizar ese tiempo para completar una recuperación más definitiva, que de acuerdo a cómo iba llevando su participación, no lograba curarse definitivamente. El club y el cuerpo médico de Liverpool nos transmitió su posición, nuestro médico me transmitió su posición, pero cuando un jugador tiene la sensación de que una lesión puede complicarse si no se protege con una inactividad, eso es lo más importante de todo, porque no se trata de lo que digan todos los especialistas que opinan por su función alrededor de la salud de un jugador, sino lo que el jugador siente. Y en este caso, Núñez tuvo una posición conservadora que sinceramente creo que es atendible por el momento de la temporada, ¿no? Es el cierre de la temporada. La acumulación de minutos hace que los jugadores estén más frágiles y una lesión que no termina de curarse es un peligro latente y hay que considerarlo a eso. Evidentemente la decisión que tomó fue acertada porque 2 semanas después pudo jugar, pudo terminar el partido prácticamente y su lesión parece superada, así que creo que está bien. Y respecto de Suárez, bueno, la misma respuesta que doy siempre, analizo posibilidades, opciones en cada posición y elijo y me expreso a través de las decisiones que tomo, acertadas, desacertadas. En este caso había pensado en Viña y en Núñez, y fueron ellos los designados para la posición de centroatacante. Buenos días, Marcelo. Estamos en vivo para La Oral Deportiva en Radio Universal. Hacer una pregunta un poco más general. Con respecto a lo futbolístico, ¿cuántas de las ideas que usted proyecta en esta selección uruguaya ya las ve reflejadas en el campo de juego? Y de repente, ¿qué ideas futbolísticas son las que todavía usted no las ve y les gustaría que estén de aquí a un futuro? Mire, los rasgos distintivos de lo que yo propongo para el juego colectivo del equipo no son demasiado y son muy identificables y son muy identificables y es muy fácil notar qué cosas se consiguen y qué cosas no. A mí me voy a repetir en comentarios que he hecho muchas veces. Me gusta recuperar la pelota rápido en campo rival, cerca del arco del rival.
cuando el rival inicia el juego o inmediatamente después de haberla perdido. Eso a veces lo conseguimos, a veces no. En el primer tiempo contra Costa de Marfil nos costó evitar que la pelota circulara entre la línea defensiva y la línea de volantes del oponente. En el segundo tiempo todo lo contrario, recuperamos muy rápido. Otro aspecto que le doy importancia es que el juego sea consecutivo, que la elaboración evite los pases divididos, largos, y que se vayan agregando combinaciones para que la pelota llegue desde atrás hacia adelante de manera segura para que el fin del ataque se produzca desde posiciones y posesiones que permitan poder elegir cómo terminar los ataques. En el partido con Costa de Marfil tuvimos pocas opciones de gol y mucho tiempo de posesión. Entonces, esos son los dos aspectos sustanciales que a mí me gusta siempre que el equipo tenga movilidad, es decir, que para cada opción de pase haya varios jugadores que estén de manera individual o combinando movimientos, ofreciéndose para que el que tenga la pelota elija a quién dársela y no que esté obligado a un pase único, que facilita que el rival lo observe y lo neutralice, ¿no? Esas cosas, si usted me dice cuánto dependen de mí y cuánto dependen de los jugadores, no sé, Uruguay tiene jugadores para jugar ese fútbol desde mi punto de vista, no tengo duda de eso. A veces lo conseguimos y a veces no. Normalmente creo que cuando no lo conseguimos, me parece que es porque yo en ocasiones no consigo que esa dinámica tan exigente se produzca de la manera necesaria para ser mejores que el rival, ¿no? Marcelo, por acá a su izquierda, Soledad Cejas de la Televisión Pública. Quería consultarle, si bien faltan un par de meses, cuáles van a ser los criterios para conformar la lista de la Copa América, teniendo en cuenta que van a ser apenas 23 los futbolistas, 3 de ellos boleros, que van a estar viajando a Estados Unidos. Gracias. Bueno, los criterios, los mejores en cada puesto, 2 jugadores por posición, preferentemente algunos jugadores que puedan jugar en más de un puesto. A veces los mejores, no necesariamente los mejores son los que más cualidades tienen, sino aquellos que en el momento de la decisión estén en un buen estado de forma. Hay jugadores peores en mejor estado de forma que son superiores a jugadores mejores en peor estado de forma. El estado de forma, es decir, el uso, la disponibilidad o la puesta en práctica de las virtudes en un momento determinado, que es cuando se produce la competencia, a veces hace que un jugador con menos condiciones sea elegido respecto de un jugador con más condiciones. Después, el cierre de temporada, eso siempre presupone una gran dificultad, porque no es lo mismo competir después de haber jugado 60 partidos en un año que competir con tiempo de preparación, con descanso. Eso también es un obstáculo
que cada vez hace que el fútbol sea peor, ¿no es cierto? Como el descanso y la preparación son factores que no se consideran, sino que el único factor que se considera es que cada partido, que sumar la mayor cantidad de partidos posible a los efectos del natural criterio comercial que gobierna el fútbol, que yo no lo critico porque, entre otras cosas, porque como vivimos, los que cobramos, vivimos de esto, tenemos muy poco espacio para reclamar que los aspectos comerciales estén tan privilegiados, porque instantáneamente recibimos la respuesta de que los partidos se hacen para pagar a los que cobran y a los que viven del fútbol, ¿no? Pero hecha esa salvedad, el fútbol es entre comillas, una palabra horrible, es un producto que debería ser protegido porque el público quiere el escudo, quiere ganar, quiere a los jugadores que juegan bien y quiere el juego. Entonces ahí hay como una escala. Si bien quiere el escudo, si bien quiere ganar, también tiene un vínculo inicial con las emociones que el juego produce. Y cuando el juego es peor, la producción de emociones disminuye. Y cuando el que ejecuta, interpreta, está cansado, es más difícil que el juego mejore. Entrenador, buenas tardes. Por acá, Santiago Carbone, de Agencia F de Noticias. Quería hacerle dos consultas. La primera, teniendo en cuenta la pregunta anterior que le hicieron, en condiciones normales, ¿cuántas dudas y cuántas certezas tiene respecto a la lista de 23 convocados para la Copa? Y la segunda, ¿qué significó volver a España, a San Mamés y a reencontrarse con la gente del equipo Athletic de Bilbao? Muchas gracias. Dudas pocas. Hoy siempre pienso en que cada posición requiere dos jugadores y yo siempre trato de que haya tres en vez de dos y que la diferencia entre los tres no sea muy grande. Y de algún modo, después de un año de trabajo, creo que mi imaginación, porque diariamente reflexiono sobre eso, el objetivo de que para cada posición haya tres opciones, de algún modo está cubierto sin que haya distancias muy grandes entre el primero, el segundo o el tercero, o cada uno de los tres. En algunos casos que claramente ustedes identifican, hay mejores muy lejos del segundo y del tercero, pero en líneas generales no. Marcelo, Álvaro Ferreira para Superfútbol por Cristal. Mire, no es que faltó. No tenía muchas más expectativas de mi regreso a Bilbao. A veces me cuesta mucho no decir lo que pienso o mentir. Por eso evité responderlo, pero vi mucha gente que quiero, vi
una ciudad más viva que nunca, un club en desarrollo en todos los sentidos, futbolísticamente el Athletic está mejor que nunca, tiene grandes jugadores, gran entrenador, jugadores jóvenes, una camada muy buena, y del tiempo que yo conozco al Athletic me parece que el mejor momento está por jugar una final de Copa en un proceso donde eliminó a grandes rivales. Deseo de todo corazón que lo gane, pero el contacto que yo tuve con el fútbol fue en un partido que totalmente desnaturalizado, y lo que entonces eso fue una, no quiero calificarlo exageradamente, pero tuvo muy poco que ver con un partido de fútbol. Y entonces, como siempre el vaso comunicador es el juego, el fútbol, el partido, y en este caso lo que pasó en la cancha no fue, no encuentro el adjetivo, no fue valioso, mi sensación no fue buena, y encima jugaron mejor que nosotros, así que no tengo un buen recuerdo de este partido. Marcelo Álvaro Ferreira para Superfútbol por Cristal. Usted decía recién, no jugamos bien en los partidos amistosos. ¿A qué se debe que Uruguay no ha retomado el nivel que tuvo de repente contra Argentina, contra Brasil? Quizás le falta motivación para partidos amistosos a los jugadores de Uruguay. Por otro lado, ¿qué evaluación me puede hacer usted con relación a la no clasificación de Uruguay a las Olimpiadas? Algo que usted quiso dirigir y que no logró su objetivo. ¿Y Cavani puede entrar en la convocatoria dado el momento que está pasando? Bueno, no sé si usted, no sé qué quiere, no sé el alcance de la afirmación de que yo quise dirigir. Yo no decido qué compromisos absorbo y cuáles no. Si usted me dice que si era mi deseo, por supuesto, pero yo no impongo decisiones en ese sentido, ¿no? Si las autoridades entienden o entendieron que yo era una opción válida, yo estaba encantado de hacerlo. Nunca trabajé muchísimo con condiciones ideales, con el apoyo total de la AUF para el proceso para todo el periodo preparatorio, amistosos, bueno, y con un grupo de chicos excelentes que fueron consecuentes con todo lo que propusimos, y para mí hubiera sido un sueño poder ir a los Juegos Olímpicos de París, primero por vivir esa experiencia, pero fundamentalmente por lo que significaba para Uruguay,
la Olimpiada, los 100 años. Para mí hubiera sido hermoso poder conseguirlo. Y después, bueno, no creo que tengan demasiado presente lo que pasó en aquella competencia. Yo siempre vinculo lo que merecimos con lo que conseguimos. Brevemente, perdimos un partido con Paraguay que muy accesible. Perdimos un partido con Chile inmerecido y empatamos un partido que podríamos, sin que sucedieran cosas muy distintas a las que pasaron, haberlo ganado. Pero bueno, usted vio que cualquier explicación que damos los derrotados cuando perdemos solo sirve para que los argumentos en contrario se multipliquen, ¿no? Así que eso es lo que le puedo decir en relación a los Juegos Olímpicos. Obviamente me siento muy responsable de haber tenido una oportunidad como la que tuve, que le insisto, fue en condiciones ideales. Todo lo que todo lo que imaginé que era necesario para conseguir ese logro, la AUF lo puso a mi disposición. Y sinceramente no pude lograrlo. Hay veces que cuando uno dice no pude, en el caso me parece que porque en el fútbol lo que se consigue no depende exclusivamente de una de las partes, ¿no? Pero en este caso, lo que no conseguimos creo que está muy ligado a mi gestión. Después me preguntó por qué no tuvimos el mismo nivel de Argentina y de Brasil. ¿Le falta motivación contra los amistosos? Sí, bueno, no, eso. Si hay algo que es increíble que un periodista uruguayo haga esa pregunta, ¿no? Porque si hay algo que los jugadores uruguayos, yo como extranjero lo digo, a lo mejor ustedes dicen no, se equivocan. Nosotros que conocemos de fútbol uruguayo, más que en este caso yo, decimos que en los partidos amistosos el jugador uruguayo pierde motivación. Yo lo que digo, lo que observo, es que jugar por la selección pone al jugador de este país en situación de excitación, de deseo y de compromiso alto. Yo no observé en ninguno de los dos partidos. Le digo, no jugamos bien, con el País Vasco no jugamos bien, con Costa de Marfil jugamos mejor, pero no jugamos bien. Ninguno de los dos, cualquiera de los dos partidos podríamos haberlo ganado. El de Costa de Marfil no deberíamos haberlo perdido, pero no vinculo eso con la falta de motivación. Y respecto de Cavani, me hace una pregunta que respondí infinidad de veces y se la vuelvo a responder.
Pero Cavani y Suárez son convocables para la selección uruguaya. Cada vez que yo... porque lo contrario sería que antes de que yo dijera que a esos dos jugadores no lo voy a convocar. Nunca dije eso ni nunca lo voy a decir. Veo todos los partidos, evalúo y tomo decisiones. Veo todos los partidos, quiere decir que no hay ningún partido de Suárez y de Cavani que yo no haya visto. Marcelo, todo al aire de Copa América. 2 consultas. ¿Le preocupa la falta de arco de Rochet pensando en la Copa América? ¿Y qué prestaciones podría dar Ignacio La Quintana en la lista? Y otra consulta, disculpándome, y Luciano Rodríguez, ¿tiene un lugar puesto en la lista? Muchas gracias. Bueno, La Quintana es un jugador que a mí me gustan los wins. La Quintana es un win. El puesto de más inestabilidad en la selección uruguaya es el puesto de los extremos. Ahí está Pelistri, está Olivera, está Brian Rodríguez, está Araujo, está Facundo, Torres, está Ocampo. Hay muchos jugadores, todos con condiciones. Está Luciano, está La Quintana, pero son jugadores jóvenes en vías de desarrollo que están tratando de consolidarse, Pelistri entre España e Inglaterra, La Quintana que le cuesta jugar en su equipo en Brasil, Álvaro Ocampo que vuelve de una lesión de ligamentos, Brian que entra y sale en el América. Bueno, entonces siempre que, como los jugadores se evalúan por lo que hacen en los partidos, pero verlos entrenar, convivir con ellos, es también un dato que tiene importancia, o mucha importancia. Hay cosas que hay conclusiones que se obtienen en los entrenamientos que no necesariamente se logran visualizar en los partidos. No es que sea demasiado importante, ¿no? Lo que uno sabe de un jugador entrenándolo que en comparación con solo verlo jugar. Pero le he escuchado decir a muchísimos entrenadores muy capaces que hasta que uno no entrena a un jugador no termina por conocerlo. Entonces, como La Quintana juega poco, me pareció una buena oportunidad verlo de cerca, ¿no? Y aparte por sus condiciones que siempre me han gustado, un jugador profundo, vertical, rápido, desequilibrante, y porque no tiene la cantidad de minutos que permitirían una evaluación más frecuente en su equipo. Y bueno, Luciano, ya decir 2 meses largos antes, o 2 meses y medio, quién va a estar en la lista es prematuro. Por supuesto que es una opción, Luciano. Rochet ha vuelto a jugar y tiene por delante 15 partidos como para que no haya ninguna duda que la falta de competencia no debería ser un problema en relación a su participación como seleccionado uruguayo.
Buen mediodía, Marcelo. Iñaki Goicoechea, estamos en vivo para Teledía. Consultarle acerca de lo que sucedió en la fecha FIFA, imaginando que Araujo es una carta importante en la defensa. Si nos puede explicar por qué fue la decisión de liberarlo antes y si fue el mismo criterio para el resto de los futbolistas. Gracias. ¿El mismo criterio? Para el resto de los futbolistas que fueron liberados antes del segundo amistoso. Bueno, Araujo no fue liberado antes. Araujo estuvo hasta el último entrenamiento. Él llegó, después de haber jugado un partido de 90 minutos, no llegó lesionado, pero llegó con sensaciones incómodas respecto de una sobrecarga muscular. Tuvo una actitud que yo valoré muchísimo. Él quiso quedarse con el equipo los 10 días que duró el segmento de trabajo, aún sabiendo que él podría haber jugado, no tenía una lesión invalidante. Y así nos lo dijo, pero también notamos que había un riesgo de que se agravara una molestia muscular. Yo cuando veo que no me gusta que un jugador se lesione en la selección. Los jugadores son propiedad de los clubes. Los valores que le cuestan a los clubes un mes de un jugador son, en este momento de la economía de los grandes clubes del mundo, son valores altísimos. Y los jugadores de élite, que se lesione bajo la supervisión de nuestro grupo, un jugador, habiendo un antecedente que nos pone en guardia, como es una sensación de incomodidad, yo soy muy, muy cuidadoso en ese sentido. De hecho, creo que en toda mi carrera como entrenador, me refiero a Argentina, Chile y ahora en Uruguay, nunca se produjo una lesión bajo mi control, digamos, de un jugador que hubiera insinuado que la lesión que se le produce tenía un antecedente como para ser precavido. De hecho, el único jugador que fue Zanetti, que una vez yo me acuerdo que él tenía una molestia y él dio la opción era un jugador súper generoso, Zanetti, extraordinario. Él dijo, no pasa nada, yo puedo jugar así. Y yo sabía que él tenía el antecedente porque estábamos al tanto. Y lo permitía eso, y él se desgarró. Y para mí, poner en la historia de la salud, la historia clínica de un jugador, un desgarro evitable, es inconveniente. Es muy malo. Y Araujo es un jugador que tiene antecedente y encima tuvo esa actitud tan colectiva, tan de hombre de equipo, de decir, quiero acompañarlos en la preparación. Son 10 días donde se entrena de vida profesional muy intensa, no es que termina el día y te vas a casa. Y yo valoré enormemente esa conducta de él.
No sé si era una pregunta con alguna segunda parte o solo esa. No, si era lo mismo criterio para el resto de los jugadores. No. Después nosotros éramos 26 jugadores, 26, y como el segundo partido yo no necesitaba, si mantenía el grupo de 26 jugadores, para el segundo partido había 5 jugadores que no iban a tener ni la alternativa de ingresar ni la alternativa de estar en el banco. Entonces, terminé de calcular qué jugadores iba a utilizar y liberé al resto un día antes. En realidad, evité que fueran del País Vasco a Francia y que no estuvieran en el banco, pues fueron todos jugadores que jugaron el primer partido, que no estuvieran en el banco y que retardaran el regreso a su equipo a cambio de nada, digamos, ¿no? De no tener ninguna participación activa. De hecho, la preparación estuvo desde que comenzó hasta el día sábado que se jugó el partido del País Vasco. Fueron 2 equipos que entrenaron por separado, ¿no? Yo preparé un equipo que jugó contra el País Vasco y otro equipo que jugó contra Costa de Marfil. Marcelo, Pedro Figueredo, Radio El Espectador para Tuya y Mía. Quería consultarle en la construcción del equipo y del modelo que está buscando, ¿a qué le da prioridad? ¿A las características y el nivel de los jugadores como individualidad o al rol que se debe cumplir en cada puesto para lograr justamente el modelo que usted quiere? Gracias. Claro, esa es una pregunta que vio que es muy frecuente esa pregunta, ¿no? Si yo le voy a contestar, en vez de contestar un lugar común que desplace la pregunta y vayamos a la próxima, le voy a decir lo que pienso. Un equipo que no tiene un modelo colectivo de juego difícilmente se convierta en un gran equipo. Los grandes equipos sin modelo colectivo están constituidos por un 70, 80, 90% de jugadores desequilibrantes. Y ahí está muy bien que el modelo esté en segundo lugar porque los jugadores son tan buenos que ganan por sí mismos. Pero bueno, esa realidad es muy poco frecuente. El ensamble colectivo alrededor de una idea es propio del fútbol de nuestra época, de esta época. Entonces, si usted no pone las individualidades al servicio del juego colectivo, de elevar el juego colectivo, es un error. Pero si usted a las individualidades que Uruguay las tiene, le da un rol contrario a su naturaleza para que construyan el juego colectivo, también se equivoca. Es decir, si usted es un jugador que sabe hacer algunas cosas muy bien y esas cosas que hace muy bien no están vinculadas con las necesidades del juego colectivo y le dice no las haga porque el juego colectivo no las reclama, sería absurdo. Entonces termina produciéndose un punto de unión, tratar de que el juego colectivo se base en el aprovechamiento de los rasgos de los rasgos principales de los jugadores que conforman el equipo. Y
todo esto es un juego de palabras, una elaboración teórica, pero si estuviéramos después del almuerzo en el café, diríamos, mira, no hay, los juegos, las ideas colectivas no son tan complejas como para que alguien que juega bien no pueda ser partícipe de ella. Eso lo diría los que hace 30 años que ven fútbol y no son entrenadores y sacan conclusiones que son súper ciertas. La repito, alguien que juega bien, no hay idea colectiva que no le dé lugar a alguien que sabe jugar. También digamos lo siguiente, que también es muy, muy importante. La idea colectiva hacen que evolucione el juego de un equipo, pero lo único verdaderamente imprescindible para que un equipo juegue bien es que los jugadores sepan jugar. Señor Bielsa, buen mediodía. Javier de León, vamos que vamos. Me enfoco en la Copa América, que ya se nos viene, arrancamos abril. En materia del resultado final de la Copa América, de resultado, ¿cuál es el objetivo planteado para la Copa América? También esa es una pregunta, ¿vio? Que yo sé que me voy a permitir en una licencia que usted puede abortar con facilidad, recordándome el rol suyo y el mío. Si la pregunta se la hicieran a usted, ¿usted qué diría? ¿Yo? Sí. ¿Yo? Ser campeón. Bueno. ¿Usted cree que es conveniente que el entrenador de un equipo diga nuestro objetivo es ser campeón? No, no es conveniente decir eso. ¿Usted cree que es conveniente que un entrenador que dirige un grupo de jugadores como el que tiene hoy el fútbol uruguayo diga lo contrario? Porque no es conveniente decir el objetivo es ser campeón, como tampoco es conveniente decir este equipo no puede ser campeón. Las dos cosas son excesivas. Si usted mide la efervescencia de la gente, la ilusión de la gente, van a decir lo mismo que dice usted. Pero bueno, usted no ignora que participan 16 equipos y por lo menos habrá 6, 7 equipos que el pueblo de esos países dicen que tienen legítimo derecho a ser campeones. Lo dice Brasil y Argentina, obviamente, lo dice Uruguay, en sus palabras y en el sentir popular. Lo estará diciendo Colombia cuando ve la evolución de esta generación. Estará diciendo Estados Unidos somos local y llegó el momento. Lo dirá México, bueno, alguna vez nos va a tocar y ¿por qué no esta? Yo particularmente, mis sueños siempre son máximos, pero después todos sabemos que todo lo difícil que es clasificar, sean cuales sean los oponentes, y después ir superando cada una de las instancias, ¿no? Entonces, la pregunta que si yo respondo a su pregunta, siempre soñamos con que pase lo mejor. Y sabemos que para que pase algo bueno hay que vivir cada etapa como un objetivo máximo. Porque si uno no vive cada etapa o cada escalón o cada paso como un objetivo en sí mismo, ¿cómo fue que dijo al principio de la conversación? Un compañero de usted dijo,
pierde motivación referido al tratamiento de un partido amistoso. Cuando uno pone los objetivos tan arriba antes de empezar, empieza a creer que los pasos sucesivos que te habilitan a intentar llegar son un trámite. Y eso es lo peor que le puede pasar a un equipo. Marcelo, buen mediodía. Nahuel Casuriaga para Ovación Diario El País. Aprovechando que esta semana debutan los equipos uruguayos en la Libertadores, quería consultarle a qué atribuye usted el hecho de que en los últimos años les haya costado tanto competir a nivel internacional, tanto a Peñarol como a Nacional, y bueno, y en caso de que haya podido ver el Clásico, ¿qué análisis hizo? Muchas gracias. Bueno, esa es una pregunta que usted sabe la respuesta mejor que yo. El fútbol siempre va a ser mejor cuanto mejor sean los jugadores, los equipos siempre dependen de la calidad de sus componentes. Después, usted, por poner un ejemplo, a cualquier equipo sudamericano le cuesta conservar los jugadores de nivel medio. Los mejores ni hablar, no permanecen. Los jóvenes no prosperan porque se van antes de empezar. Y los de nivel medio compiten con mercados que de mucho menor nivel histórico, porque usted, no quiero poner ningún ejemplo que sea antipático, pero ¿qué equipo de la MLS, por poner una liga muy sólida actualmente, tiene la historia de Peñarol o Nacional? Ninguno, sin lugar a duda. Y esto no es peyorativo con los equipos de otras latitudes. Pero si usted ve los presupuestos, y esa palabra presupuesto, usted vio que se ha vuelto... Nadie evalúa un fútbol sin evaluar los presupuestos, sin evaluar cuánto dinero tiene cada club que le permite conservar jugadores, contratar jugadores, comprar jugadores y no vender jugadores. Entonces usted me hace una pregunta que en cada mesa de periodistas dicen esto que estoy diciendo yo, pero bien dicho, no con tantas dificultades como yo tengo que sortear para poder decir lo mismo que dicen los analistas profesionales en las mesas de los canales de televisión o de las radios todos los días. Hay veces que se hacen preguntas sabiendo perfectamente cuál es la respuesta, como si la respuesta multiplicaran su efecto según quien las dice. ¿Me entiende? Las respuestas, los diagnósticos son acertados o desacertados. Lo diga un notable, notable no, lo diga un hombre público o lo diga un tipo amante del fútbol con los amigos. Y esto que yo le digo, no hace falta ni formación, ni lucidez, ni conocimiento. Lo dicen ustedes todos los días y lo dice el hombre de la calle también todos los días, ciudadano común. Marcelo, buenas tardes. Pablo Gama para ESPN. Le pregunto... El Clásico tuvo, perdón, hubo un momento donde el fútbol fue el principal protagonista que fue agradable. Después, bueno, la fricción, el choque y el antagonismo y toda
presión de un clásico le va quitando lugar al fútbol. Le preguntaba, ¿qué buscó y qué ha encontrado al utilizar a Matías Olivera como zaguero? Y puntualmente, ¿por qué optó por primera vez jugar con Olivera como zaguero en el partido ante Argentina de hace algunos meses? Gracias. Bueno, Olivera defensivamente es un jugador muy completo. Y aparte es un jugador que tiene muy buen pase de salida. Es un central liviano que cuando va a los costados no sufre. Y a mí me gustan ese tipo de centrales, ¿no? Centrales que con pasado de lateral, que cuando juegan en la parte media de la defensa le dan agilidad, fluidez, son livianos. Olivera tiene juego aéreo a pesar de que no destaca por eso. El pase inicial que tiene es bueno, defensivamente es muy bueno. Juega en una posición donde hay 4 jugadores. Viña, Olaza, Piquerés y Olivera son 4 laterales. Viña y Piquerés juegan en los 2 equipos más potentes de Brasil. Olaza es un jugador que está jugando en Rusia y ha hecho pasajes consistentes por el fútbol de Europa y Olivera juega en el último campeón de Italia, ¿no? Entonces, en el partido contra Argentina, el lateral izquierdo, que fue Viña, iba a jugar necesariamente lejos del ángulo izquierdo de la cancha porque tenía que subir a la mitad de la cancha a compensar la presencia de algunos jugadores como De Paul, como Molina, que subían. Y el central izquierdo iba a pasar mucho tiempo como lateral izquierdo. Y me pareció que eso Olivera lo podía hacer bien. De hecho, en el partido contra Costa de Marfil, desde mi punto de vista, fue el mejor jugador uruguayo. Él y Cáceres jugaron muy bien los dos. Y esa sería la explicación. Le agradecemos la presencia del técnico de la selección uruguaya, de los medios. Damos por finalizada la conferencia de prensa. Saludos a todos y buena jornada.